An- Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Emprendedor. Nos da mucho gusto saludarlos. Como todos los lunes, estamos en la Biblioteca Científica del Ciudadano, todavía sufriendo la ausencia del doctor Omar. Él no ha de sufrir nada porque está en La Paz, en Loreto, en California, en la Baja California, pero nos ha mandado unas fotos impresionantes del lugar. Ha estado presumiendo su estancia y además, pues lo bien que lo trata porque ya está su familia. Así es que un saludo al doctor Omar López Cruz desde la Ciudad de México, desde Querétaro. Les deseamos mucho éxito en el evento que va a tener la próxima, esta semana más bien, que es precisamente Loreto, Puerto de la Ciencia. Así es que le deseamos mucho éxito y ya el próximo lunes que lo tengamos por acá nos platicará todas sus aventuras. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe, como todos los lunes, nuestro querido doctor Roque Quintero, y él está con dos guapísimas damas que nos van a acompañar en el programa de hoy, donde vamos a hablar sobre los géneros literarios, porque si tú quieres ganar un premio Nobel, que es uno de los libros de la Biblioteca Científica del Ciudadano, cómo ganar el premio Nobel, pues tienes que escribir, aparte de investigar, aparte de descubrir cosas muy importantes para la humanidad, también tienes que saber escribir, porque finalmente un ensayo o un texto científico, un libro, tiene su grado de dificultad y saber comunicar, pues es prácticamente una necesidad para cualquier científico. Así es que le agradecemos mucho a nuestras queridas invitadas y le vamos a pedir al doctor Roque que nos haga favor de presentárnoslas y platicarnos un poquito qué vamos a ver el día de hoy. Adelante, doctor, por favor. Doctora, pues muchas gracias por el espacio que nos da como cada semana. Es para mí un gusto y un placer trabajar con esta Biblioteca Científica del Ciudadano. Y como mencionábamos la vez pasada, la formación técnica que a veces tienen en algunas escuelas politécnicas, como es el caso del Politécnico, en algunas ciencias, sobre todo puras, pues se da muy poco el espacio para que el alumno pueda entender esa parte humanística de la poesía, de la literatura y de otras áreas que van muy implícitas con la creatividad y con las emociones del ser humano. Y creíamos que eso era muy importante, ¿no? Que los ingenieros, que los computólogos, que todos ellos de alguna manera, que los químicos, que los físicos, que los matemáticos, pues tengan una formación humanística que les permita entender precisamente cómo es la parte humana y cómo se desenvuelve esta ciencia dentro de la parte humana. El día de hoy yo le quiero agradecer a dos personas que nos acompañan, la ingeniero Concepción Quirós, que es ingeniero en alimentos y que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que tiene pendiente también por ahí una plática con nosotros sobre esta parte del etiquetado nutrimental que ella maneja. Y también nos acompaña, casualmente estamos aquí en Cuernavaca hoy, no en Querétaro, la maestra María del Socorro Cortés de Mayora. Me voy a hacer un pequeño, breve resumen de su currículum para que vean quién estamos trabajando y lo que nos va a platicar ella sobre géneros literarios el día de hoy. La autora es presidenta vitalicia de la Academia de Letras Juan Rueda Ortiz y sigue colaborando en la creación de bibliotecas y ayudando siempre a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, creó la correspondiente aquí en el estado de Morelos en el 2010 y fue su presidenta. Es socia fundadora también del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, donde también es presidenta vitalicia. Desde 2006 constituyó la Academia Nacional de Literatura en Morelos, la Academia de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, la Academia de Desarrollo Económico y Turismo y la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor, también en Morelos. Pertenece a la Asociación Nacional de Periodistas, a la Legión de Honor Nacional de México y recientemente el Grupo Empresarial Morelos, que es un grupo de empresarios que se reúne semanalmente aquí en Cuernavaca, le otorgó la medalla a la cultura Uriel Carmona Sánchez por destacada labor cultural. En octubre del 2012, en Madrid, España, de manera oficial, fue nombrada por la Asociación de Escritores y Artistas Españoles delegada en México. Recibió las palmas académicas de la Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México y de donde es académica de número. En 2017 viajó a España para crear la cátedra Juan Rueda Ortiz y su trabajo
Ha trabajado por más de 50 años promoviendo la cultura en México y particularmente los últimos 25 años en el estado de Morelos. Yo tengo aquí una imagen de su último libro de poemas. Ella hace poesía, pero aquí se hizo una selección de los poemas que a ella personalmente le llegan más. Y estos poemas están ilustrados también con litografías que representan a cada uno de los poemas. Entonces, hoy estamos hablando con una experta en estos temas y en un momento también platicaremos sobre estos temas con ella. Y bueno, pues me parece muy importante que hablemos de los géneros literarios porque precisamente el científico debe de saber escribir y debe de saber leer. Sabemos que en el mundo académico es tanta la información que se genera en cada rama de la ciencia que un químico, un biólogo, un matemático tardaría toda su vida en leer lo que se publica en un año sobre su especialidad. Entonces tenemos que ser muy eficientes, tenemos que ser muy rápidos, tenemos que ser muy económicos en ese sentido, que tengamos la capacidad de resumir y la capacidad de leer lo realmente importante. Ahora con las tecnologías de información, el Internet y el Google, como usted sabe, nos han permitido que cualquier gente pueda subir información a la red y esa información no tiene filtros, no tiene parámetros de comparación, no la evalúan los pares y por eso hay mucha basura que obviamente nos quita tiempo y nos quita mucho tiempo muy importante para la investigación. Por eso el científico debe saber navegar en esas redes, debe saber escribir y debe saber leer lo que tiene que leer para evitar estas pérdidas de tiempo y pérdidas de tiempo que se tiene que invertir en su investigación precisamente. Y hoy hablaremos un poquito de esos géneros. Pues excelente, doctor. Nosotros sabemos que el lenguaje en los últimos tiempos ha sufrido embates verdaderamente durísimos. Uno, por las redes sociales, ¿no? Los chicos en muchas ocasiones usan solo las consonantes para expresar su comunicación, ya no usan las vocales. Y bueno, esto pareciera algo que se ha ido normalizando. Otro gran tema es que vemos con mucha tristeza el mal uso de las palabras, como puede ser también el tema de la ortografía. Incluso ya se ha hecho muchas bromas de que se va a sacar de redes sociales a los que no sepan ortografía. Y creo que esto también tiene que ver. ¿Por qué? Pues porque finalmente la ortografía le da sentido, le da un énfasis a las palabras y hace una diferencia. Entonces, si no sabemos ortografía, pues muchas veces estamos diciendo una cosa por otra y esto puede causar conflictos personales, conflictos laborales y hasta conflictos internacionales. Entonces, creo que la parte de la literatura es muy importante en cualquier actividad que se realice. También es cierto que no necesariamente la ciencia tiene que ser aburrida. Yo he visto poemas dedicados a las matemáticas, he visto poemas dedicados a la geografía, que son verdaderamente maravillosos. Y esto acerca a los jóvenes y a los no tan jóvenes a la ciencia, porque la hace mucho más atractiva. Y yo sé que el narrador, pues, es fundamental. Y aquí nuestra querida Connie, que nos acompaña esta mañana y esta tarde y esta noche, según nos estén escuchando en el horario que nos estén recibiendo, pues nos va a hablar de este tema. Porque si tú eres científico, también te invitamos a que conozcas más sobre los géneros literarios para que tus enseñanzas a tus estudiantes o al público abierto pues sean más atractivas y podamos hacer que la gente lea más primero y luego lea más ciencia. Así es que le dejamos, doctor Roque, que usted vaya haciéndome favor de orientar la entrevista y sobre todo platicando con estas maravillosas mujeres que nos acompañan el día de hoy sobre géneros literarios, cómo aplicarlos a la ciencia y pues de paso a la mejor ganar un premio Nobel. Muchas gracias, bienvenidos. Aquí estamos atentos a la transmisión. Claro que sí, doctora. Es muy importante, antes de iniciar esto que usted me acaba de pedir, recordar que la Biblioteca Científica del Ciudadano es una biblioteca que precisamente cumple con esa expectativa de hacer que la ciencia sea agradable, de hacer que la ciencia no se maneje en términos técnicos y términos científicos que solamente la entiendan entre los científicos, sino que una de las funciones de la Biblioteca Científica del Ciudadano
es que esta información se socialice y se ciudadanice, es decir, que la gente común y corriente no tenga que tener estudios de licenciatura o de física o de química para poder entender un libro de física o de química, sino que estos libros están escritos precisamente con esas técnicas de sencillez y esos términos que permitan que cualquier persona los pueda entender. Entonces, yo voy a presentar antes de pasar a la entrevista con nuestros acompañantes de cuáles son los géneros que conocemos hasta ahora. Existe el género narrador, el género cantador, el género actuador. Doctor, un favor, si pudiera hacerse un poquito más hacia la izquierda para que la podamos ver mejor. Ándele, porque ahí le veíamos solo una parte de su rostro. Muchísimas gracias, doctor. Después el género bello o la poética. En este último género es en el que vamos a platicar. Después de estos géneros, digamos, que ya se conocen, hay subgéneros. El subgénero narrativo, el subgénero lírico antiguo, el subgénero lírico y contemporáneo, los subgéneros dramáticos, el subgénero didáctico y el subgénero poético, que es del cual vamos a poner el ejemplo. De estos subgéneros poéticos está la poesía japonesa, la poesía trovadoresca, la versificación castellana, que puede ser a los alejandrinos, los sonetos, etcétera. La poesía inglesa de los siglos XX y XXI y la poesía contemporánea, que incluye el verso libre, la metapoesía, la biopoesía, la poesía visual, la poesía transmodernista, la poesía de la conciencia y también la poética histórica, poética del Renacimiento y el siglo de oro español y poética en semiótica, música y filosofía. Yo, como le mencionaba al principio, Socorrito Cortés ya ha escrito 3 libros y el último precisamente es una selección y está preparando un cuarto libro que va a ser una ampliación de los poemas que ya publicó en el tercero, pero que es una nueva edición que incluye más creaciones de su producción personal. Pero en la parte poética, ella pues obviamente conoce la métrica, conoce cómo se hace un poema, cómo se hace un soneto, cómo se construye, y de esta parte es de la que nos va a platicar. Entonces, Socorrito, ¿cuál es tu experiencia al hacer estos libros y cómo es tu guía para poderlos hacer, por favor? Bueno, mira, como todos los poetas, escribimos de acuerdo al sentimiento, al despertar. El libro que tú conoces y que además estás participando en él, es Nuevo Amanecer. Es que es un nuevo amanecer, cómo amanece el ser humano, qué piensa y cómo siente. Y de ahí nace un poema que yo tomé como base las 5 cataratas, hablando de la naturaleza, para poder darle la métrica al sentimiento y pensamiento para sentarme a escribir un poema. Puede salir un soneto, puede salir una décima, es el momento en que tú te encuentras emocionalmente. Si se te fue un ser querido, pues vas a hacer un poema sobre el ser querido para despedirlo. Y yo publiqué mi libro anterior donde traía un duelo muy fuerte de la muerte de mi esposo, que fue muy conocido como poeta, y me inclinaba mucho a ese sentimiento, a esa pérdida, a ese dolor. Fue cambiando, fue pasando el tiempo y hubo un momento en que dije, se acabó, voy a despertar, voy a escribir diferente y hoy es un nuevo amanecer. Y de ahí surgieron estos libros y como regla fui tomando las estaciones del tiempo, fui tomando los amaneceres, al despertar el alba, y cada poeta escribe lo que siente, porque nada inventamos, lo único que vamos buscando es la métrica para hacer un soneto o un poema de acuerdo a como tú lo quieres desarrollar. Entonces quiero que me haga el favor la ingeniera Connie de leer cuál es la métrica que yo he tomado para poder hacer poemas sobre las 5 cataratas y de ahí se empieza a desarrollar lo que cada catarata explica, va surgiendo un poema diferente. Entonces creo que ese es un nuevo sistema de escribir poesía.
Y Connie, si me haces el favor, le pido que me haga el favor de leer porque yo tengo un problema visual, hago la aclaración. Yo solamente puedo captar de luz un 25%. Entonces empiezo a leer, las letras se me van moviendo y como quiero que quede claro lo que es escribir de la forma en que lo hice yo con las 5 cataratas, prefiero escribirlo y que me hagan el favor de leerlo. Y Connie, por favor, si eres tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Esto es para mí muy emocionante, el conocer cómo se define la poesía a través de este escrito. Cada amante de la poesía la define a su manera. Yo la quiero entender como de esos explosivos polícromos que la naturaleza exhibe ante los sentimientos del hombre, hasta envolverlo en un éxtasis supremo de la belleza creadora. Debió suceder algo de eso a Omar Khayyam, el persa que por sus creaciones dio esplendor a la poesía de su nación, que entonces era Grecia. Plasmó en su Odisea y en su Ilíada un mundo que diera tantos personajes a la mitología helénica. Y quizás, ya en nuestra legua, Gonzalo de Berceo, el Marqués de Santillana, los 100 infantes de Lara y ese inmenso poema del Mío Cid abrieron los caminos de la fecunda lírica española, que le habría de hallar un jardín inagotable en los romances de los folclóricos juglares, que por plazas y callejas de los pueblos medievales castellanos escribían la riqueza de nuestros octasílabos antes de que el mestre de clerecia encarcelara en los conventos la musicalidad de nuestros versos. Se me antoja la poesía como agua discurriendo cantarina, jubilosa, sobre guijarros y romos pulidos por su paso, cuando va busca de no sé qué puerto ilusorio y que de pronto se queda sin hecho, consumido por su intenso discurrir y se rompe en 5 espumosas cataratas diluidas por el tiempo. Las 5 tienen una razón y un fin de gestación. La primera catarata contiene el balbuceo de un sentimiento que busca su explicación en 3 partes. El canal de un idioma propio, inconfundible, la aparición de una música de la naturaleza y al final la majestad de la flor cuando rompe el cáliz. Su verde matriz para saludar al tiempo y la vida con el aroma que elabora antes de ser una flor. La segunda catarata nos da a entender cómo la poesía estalló en los aires para buscar el sentimiento y la percepción espiritual. Esto lírico que une la poesía con la música para hacernos entender que más allá de lo que hablamos están las imágenes. La tercera catarata es la poesía dulcemente aprisionada en el pentagrama que los hombres crearon para exhibirlo en su intensa floración métrica, en la que se inspiró el soneto y las canciones de Petrarca. El alejandrino romántico que adquirió vértices supremos en Rubén Darío, o en el epistolar figura de la poesía de nuestros bardos del siglo pasado, en los ovillejos preciosos de Sor Juana, o en esta lírica en decasílabas de Díaz Mirón y de los innovadores modernistas que dejaron atrás los dulces sueños de Juan de Dios Pesa, de López Velarde, del viejito Urbina o del nocturno Rosario. La cuarta catarata, arropada por una albina claridad, se fue por el mundo de la creación que estableció reglas inconfundibles como la magnitud de la metáfora, las notas del ritmo musical, los rieles inagotables de la rima, la rigidez de la sinalefa e hiperbatón libérrico de Don Luis de Góngora y Argota, y de los últimos preciosos que dan al oído las rutas multiplicadoras de los versos. Y es muy importante la quinta catarata. La quinta, la de la espuma que enriqueció los aires al romper su caudal, fue la libertad de la creación. Esa es la que da al poeta la oportunidad de sembrar la poesía en las vegas inalcanzables de la calle ciencia. Esa poesía, para hacerlo, sin la rigidez del verso, tiene que ser tan rica en imágenes y metáforas para llegar a ser útil en las actuales narraciones de colmo poético. Exigente en este marchar del pensamiento, pero sin dejarnos de entender lo que es un caminar juntas, a las 2 hermanas, a la que tiene su propia extensión rítmica. Y en esa es otra libre descripción, que al final sitúa más frentes de una axiología nueva, de la que emerge más limpia y admirable la filosofía, cautiva en donde ella nació, envuelta en los pañales limpios de los siglos
para naturarse la bondad, la belleza y el amor, que siguen siendo sus ropajes eternos. Entonces, esta es la técnica que Socorrito usa utilizando estas 5 cataratas y que de alguna manera pues se aplica de manera diferente en cada una de sus creaciones. Socorrito no solamente ha hecho poesía, sino que también ha hecho otro tipo de ensayos de una parte quizá más histórica o de crónica, como es un estudio que hizo sobre los mayas de Yucatán y que también fue su trabajo de ingreso a la academia. Entonces, también en ese tipo de géneros literarios, ella utiliza estas cataratas como la metodología para hacer sus creaciones. ¿De eso nos puedes platicar algo, Socorrito? Bueno, sí, claro, como te dije al principio, ¿cuál es tu sentir al despertar? Porque cada día es diferente, lo ves diferente, lo piensas diferente, y ahí es donde tú entras a la primera, segunda, tercera o cuarta catarata, que es lo que te está guiando de acuerdo a tu sentir en el momento. Creo que es un nuevo sistema de hacer poesía, diferente que yo escuche, que sepa después de todos estos poetas que he mencionado, incluyendo a Sor Juana Inés de la Cruz de aquel tiempo. Ella escribió desde muy niña, también, como les menciono, sobre su sentir. Creo que para elaborar un poema debemos de conocer lo que son los sinónimos para poder llegar a hacer la rima. Si no conoces los sinónimos, te cuesta más trabajo encontrar la palabra adecuada para rimar. Y cuando viene la fluidez rápida, te vas escribiendo el poema como esa corriente que te lleva, que va sobre las piedras, porque se va deslizando fácilmente. Hay momentos que no estás mentalmente para escribir un poema, para hablar de la historia. Digamos que yo me dediqué mucho a lo que es la parte de los mayas, porque se te va confundiendo fechas y ahí tienes que tener otra forma de escribir, ¿no? Aquí es tan libre, aquí es el poeta que se está manifestando, se está dibujando, y es lo que leemos, y cada persona que le gusta la poesía, a lo mejor está interpretando a su poeta que está leyendo de una manera muy diferente a la tuya, ¿no? Y yo siento que es un desahogo, es dejar un legado dentro de la poesía, porque yo recuerdo mucho la poesía de Juan Rueda Ortiz. Juan Rueda Ortiz tenía también un sistema de escribir diferente. Él le gustaba mucho el soneto y describió su vida de España en 50 años después, a través de sonetos, todo lo que vivió en la guerra. Él tenía una gran facilidad para el soneto, pero también tenía poemas abiertos, libres, rimados, en fin. Siento que es la fotografía interna de un poeta. Ese sería el significado que yo le estaría dando en este momento. Socorrito, además de hacer presentaciones que tienen que ver con su vida diaria, con su vida, con su familia, con sus amigos, con sus vivencias, con sus seres cercanos, con sus puntos negros que han jugado un papel muy importante en su vida, también escribe temas acerca de la naturaleza, en la parte que vive, lo describe de manera muy positiva siempre. Yo voy a dar lectura a un poema que tiene que ver un poco con la parte científica que tratamos aquí y que se llama Siglo XXI. Dice: nuevas especies nacen cada día en el fecundo mundo de las selvas. Cada día hay un virus que se oculta en el rojo torrente de las venas. Cada día una nube oscura o blanca vaga por la azul envoltura del planeta, y es más escaso el líquido vital y más breve la respuesta de la Tierra. Pero cada día es más lúcido también el poder de la humana inteligencia. Los cielos tranquilos ya se hundieron en los oscuros canales de las eras, en las cismas profundas de la historia, donde el hombre penetrar quisiera. Vivimos en este siglo XXI, subestimando lo que éste encierra, contemplando el avance de las drogas, los ríos del alcohol, que degeneran prostituyendo el sexo que ennoblece lo más viril de la naturaleza, planeando las guerras fratricidas, el fatal terrorismo que conllevan
en ecocidios que desequilibran los ubérrimos frutos de la tierra, despreciando las bondades infinitas creadas por los hombres de la ciencia. ¿Hasta qué punto detendrá el cerebro esta fatal y veloz carrera? El universo, con sus pozos negros, reclama explicaciones que convenzan. Las sorpresas que el océano guarda es para generaciones venideras. La inmensa proyección del rayo láser es para el hombre una esperanza cierta. Es precisa una nueva educación para que el hombre se mantenga alerta y piense en la alegría de vivir, en entregar su histórica estafeta a los hombres del siglo XXI que salen al encuentro de su gesta para dar a la próxima centuria el privilegio de las cosas nuevas. Nuevas especies seguirán apareciendo y otras seguirán quedando yertas, y el hombre seguirá estando a prueba, pero el cerebro lúcido del hombre responderá a sus retos con firmeza, porque tras él, marchando por los siglos, está el germen de la naturaleza. Es decir, Socorrito no solamente tiene que ver con temas que le inspiran, como amanece ella todos los días, como nos lo menciona, sino que también ella interpreta su mundo, ella interpreta también cómo está la situación mundial, cómo está pues, los problemas que tenemos actualmente y los plasma como una fotografía de lo que ella piensa. Entonces, esa parte creativa me parece que en este género literario es el que nos ayuda a entender un poquito cómo están hechos este tipo de trabajos. Pero hay otros subgéneros también, como el caso de los géneros didácticos, que son un poco más aplicados a la parte científica. Los géneros que se aplican a la parte científica son el ensayo, la biografía, la crónica, la memoria escrita, la oratoria, la epístola o carta, el tratado científico o filosófico, la fábula, la novela didáctica, el diálogo, el poema didáctico y el aforismo. De alguna manera, estos subgéneros permiten un poco a los científicos explicar mejor su trabajo. Y pues no es una parte poética, no es una parte como la que acabamos de mencionar de inspiración personal, sino que tiene que ver con datos duros, que tiene que ver con descubrimientos y que tiene que ver con información y con conocimientos nuevos. Y esa es la parte importante del género literario, que de alguna manera cada profesión, cada disciplina, lo puede ir ubicando y acomodando en la parte que más consideren conveniente. Cada uno de estos géneros tiene su propia metodología, cada uno de estos géneros tiene su propia forma de hacerse, y por eso es muy importante que los científicos o que nuestros oyentes, que de alguna manera son emprendedores y que también en algún momento aspiran a ganar el premio Nobel, como lo dice nuestro libro de la Biblioteca Científica del Ciudadano, pues conozcan precisamente de estos géneros para ver en cuál se pueden ellos ubicar o en el cual pueden trabajar ellos. Adelante, doctora. Bueno, entonces vamos a seguir contando acerca de estos géneros literarios. Y bueno, hemos hablado ahora de los géneros poéticos, de los géneros que tienen que ver con la parte científica, pero también hay otros subgéneros que tienen que ver con la parte de los subgéneros narrativos. En los subgéneros narrativos se encuentra, por ejemplo, la épica. La épica es referida a las hazañas de uno o más héroes y las luchas reales o imaginarias en las que han participado. Su forma de expresión tradicional ha sido el verso, bajo la forma de poemas épicos cuya finalidad última es la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. La epopeya. En una edad antigua de carácter mítico, sus personajes son dioses, semidioses y seres mitológicos. Entre las epopeyas más importantes se encuentran la Ilíada y la Odisea. El Cantar de Gesta cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Generalmente son leyendas heroicas de un pueblo, como el Cantar de los Nibelungos, el Cantar del Mío Cid o la Chanson de Roland. El cuento es una narración breve, basada o no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y que tiene un argumento relativamente sencillo. La novela, que obviamente tanto el cuento como la novela, pues es de los géneros literarios más conocidos en nuestro medio. Una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de caracteres, pasiones y costumbres. Es la forma literaria más practicada en la actualidad. Existe una gran diversidad de tipos o géneros de novela. Según el teórico
Michael Bachin, la novela es el género que representa un mayor grado de complejidad en la construcción de sus ideas. Y finalmente tenemos en este subgénero narrativo a la fábula. La fábula es una composición literaria en la que los personajes casi siempre son animales que presentan características humanas como el hablar. Estas historias incluyen una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al final del texto, por lo que se considera que poseen un carácter mixto narrativo y didáctico. Entonces, pues de alguna manera estos géneros narrativos también se aplican en algún caso en la parte científica, sobre todo en la parte de la ciencia ficción, en donde muchos de los escritores pues aluden a este tipo de géneros en el descubrimiento de nuevos mundos, de nuevas razas, de invasiones extraterrestres y de toda una serie de mitologías que de alguna manera le dan texto y le dan cauce a sus ideas que ellos plasman en estas narrativas. También tenemos otro subgénero, que es el subgénero lírico antiguo, y que también se puede, obviamente, encontrar en este tipo de literatura científica. Tenemos la lírica coral de la Grecia antigua, como son las odas, los himnos, la anacreóntica, y los epitálemos y el peán. Tenemos también la canción, que es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. Tenemos el himno, que es una canción muy exaltada, que puede ser religiosa, nacional o patriótica. Tenemos la oda como un subgénero lírico antiguo, que es un poema reflexivo y meditativo que tiende a exaltar y elogiar un tema o un asunto. Tenemos también la elegía, que es un poema meditativo y melancólico. La égloga, que es un poema bucólico. La sátira, que es un poema mordaz. El epigrama, que es un poema mordaz, conciso, generalmente escrito en verso. Y también tenemos finalmente el romance. El romance es un poema lírico característico de la tradición oral, compuesto usando la combinación métrica homónima. Entonces, de alguna manera, todos estos subgéneros literarios se pueden encontrar en la literatura científica, que puede ser como ciencia ficción o que puede ser también como ciencias aplicadas a algunos tipos de conocimientos que tienen que ver sobre todo con la química y con la biología. Aquí podemos mencionar la narrativa que se hizo del descubrimiento del ADN por Watson y Crick, que es la doble hélice, es uno de los descubrimientos más importantes y en el cual ellos narraban de manera muy coloquial cómo fueron cada uno de los pasos que fueron dando para el descubrimiento de esta doble hélice y cómo todos los trabajos que tuvieron que pasar para que tuvieran este descubrimiento y plasmarlo en la doble hélice, bueno, es una de las cosas más interesantes. Asimismo, todo el trabajo que Kekulé hizo para la estructura del benceno, que es redonda, también fue muy importante el que lo plasmara, que lo supieran interpretar para que todos los demás conocieran este tipo de información que es muy importante, pero que no sabemos como científicos cómo plasmar, cómo escribir, cómo describir y tener que todo el público entienda que un científico también tiene que saber cómo explicar, cómo hacer entender todos sus descubrimientos, que son obviamente muy importantes. Dentro de los subgéneros didácticos que hemos tratado, obviamente podemos ejemplificar con muchos de las tesis históricas que hay en la ciencia. Por ejemplo, la tesis de Einstein, que es una media cuartilla donde define su ecuación, donde explica su interpretación precisamente de todo lo que él entiende de esta parte científica, en donde ni siquiera es un ensayo, no es una biografía, tampoco es una crónica, es casi una carta donde él lo está haciendo. Es decir, este género literario tampoco exige que se hagan páginas y páginas de textos que nadie va a entender, sino que eso nuevamente recordamos que se refiere a la personalidad y se refiere al tema que está tratando y que cada uno de estos géneros se va acomodando un poquito en esa parte en donde se puede explicar mejor y se puede explicar en mejores términos lo que el autor quiere dar a conocer. Hablando un poquito de la crónica, son periodistas que se han especializado en la crónica. La crónica deja un poco de historia,
porque van recogiendo lo que está sucediendo en el momento. A mí me parece muy interesante. Estuve yo algunos años, 45 años, trabajando en una importante compañía de seguros, y todos los actos que se realizaron lo hicimos en crónica, y de ahí salió un libro. Y la historia de esa importante compañía de seguros fue por todo lo que hacía, por todo lo que, todos los que participábamos, las experiencias, los resultados, y fue un libro muy solicitado incluso por otras compañías de seguros. Entonces yo me inclino mucho también sobre eso, sobre la crónica, que es muy importante dar a conocer lo que en el momento está sucediendo. También otra parte muy importante, Socorrito, como recordarás, fue aquellos congresos del periodismo científico donde participaste. Sí. Esto era muy importante porque el periodismo científico precisamente trata de estos géneros literarios. No sé si nos pudiera recordar un poquito sobre estos géneros, cómo los trabajaste, cómo los enfocaron ustedes y sobre qué áreas estaba especializado. Bueno, sí, estaba especializado. Fue una institución, prácticamente el periodismo científico, que nos llegó de España. De algunos escritores amigos que teníamos ahí ya se practicaba, y de ahí el maestro Juan Rado Ortiz, junto con otros científicos que, bueno, pues desgraciadamente todos ya murieron, se creó, tenemos uno, amigo nuestro, que todavía fue fundador del periodismo científico, Dosal, físico, que también participó mucho. Yo empecé a escribir precisamente dentro del periodismo científico, y eso nos permitió viajar, conocer otros países, participar en muchos congresos, no nada más a través del periodismo científico, sino también por la AMPAC, la Asociación Mexicana de Periodistas, que estuvimos en España, que nos recibió el rey, que tuvimos un congreso en Sevilla. Se vive, se disfruta del periodismo. Era nuestro hobby el periodismo, aparte de la gran empresa que representábamos. Fueron tiempos muy, muy importantes. Tener 50 años dentro de la cultura, pues se van perdiendo por la memoria muchas cosas, pero cuando quedan escritas vuelve uno a vivir los tiempos. El periodismo científico nos trajo mucha experiencia, y pudimos conocer diferentes pensamientos de los países a través del periodismo científico. Y de ahí, después del periodismo científico, surgió la academia, fue la AMPAC, asociación, y la FIAT, Federación Internacional de Periodistas, la FIAT, que nos llevó a congresos de Perú, también nos llevó a España. Estuvimos viajando a Estados Unidos, por diferentes lugares. O sea, otra vida importantísima que me recuerda al periodismo a través de la crónica. Gracias, Socorrito. Bueno, es importante mencionar que actualmente, bueno, digamos, en la época moderna tenemos los subgéneros líricos modernos y contemporáneos. Uno de ellos es lo que tú acabas de mencionar, el soneto. El soneto, que tiene características muy especiales, que tiene una métrica, que tiene una metodología muy, muy específica. Y el soneto, pues, es una composición poética formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos y rima consonante, que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. El soneto castellano es de influencia italiana y se empieza a ensayar desde el siglo XV. Y el otro de los subgéneros líricos modernos es el madrigal, que es un poema lírico breve, generalmente amoroso, que expresa un cumplido elogioso dirigido a una dama, y en el que se combinan versos de 11 y 7 sílabas, composición musical renacentista escrita para varias voces, con o sin acompañamiento de instrumentos de tema profano, generalmente amoroso, y cuya letra solía ser un poema culto. Y también están, aunque no están muy relacionados con la parte científica, pero que desde luego también se han enfocado a eso, están los subgéneros dramáticos, que son las distintas variedades de drama u obras de teatro constituidas por diálogos entre personajes y con un cierto orden. Dentro de estos subgéneros tenemos la tragedia. Y la tragedia es una obra en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa e invencible e inevitable contra el destino o los dioses. La comedia, una obra que presenta una mayoría de escena y situaciones humorísticas o festivas. El melodrama
en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. La tragicomedia, en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay un lugar para el sarcasmo y la parodia. Y finalmente, en este subgénero dramático tenemos a la farsa, cuya estructura y trama están basados en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, aunque por lo general mantienen una cuota de credibilidad. Entonces, con estos subgéneros me gustaría ir cerrando un poco el tema del día de hoy y, bueno, pues decirles que de alguna manera hemos dado una vuelta a través de los diferentes géneros literarios, hablando del género narrador, el género cantador, el género actuador, el género docente y el género bello, lo cual de alguna manera nos permite dar a conocer cuáles son los principales géneros y en los cuales el científico, el emprendedor, el divulgador de la ciencia puede enfocarse para dar a conocer sus conocimientos y para poder dar a expresar los sentimientos que tiene o las ideas o los nuevos conocimientos que tiene para darlos a conocer de manera sencilla y de fácil entendimiento. Pues excelente paseo por todos estos géneros literarios, mis queridos doctor, maestras, qué gusto tenerla con nosotras y sobre todo pues con este gusto de saber que nuestro lenguaje es como el universo infinito, que lo único que necesitamos que hacer pues es leer para aprender más palabras, a enriquecer nuestro vocabulario, ver la estructura que esas palabras deben de tener para que sean entendibles y sobre todo también las palabras generan emociones. El lenguaje escrito o hablado no nada más transmite ideas, sino transmite también sentimientos, transforma la vida de las personas. A veces leemos una frase y nos cambia la vida. A veces leemos un poema y nuestras lágrimas corren, esas lágrimas que tuvimos guardadas por tanto tiempo, pues a lo mejor por una pena, por una alegría o por un amor perdido, se dejan salir con unas palabras bien dichas. Y créanme que a veces le pagamos al terapeuta mucho dinero porque queremos resolver algún problema sentimental y a veces leyendo un poema, pues es más que suficiente. Y no hablemos de los otros géneros, porque nos enseñan también que en la vida también hay pues tragedias, ¿no? Y esas tragedias muchas veces implican la pérdida de un ser humano. Sin embargo, si nosotros aprendemos que todo tiene un principio y tiene un final, creo que podremos ir surfeando los mares del cosmos y de la vida de una manera más, pues obviamente más productiva para nosotros, más plena para nosotros mismos y dejar muchas cosas. La palabra sana, también hay muchos libros que nos ayudan a sanar estos decretos que ahora se usan para sanar a las personas, también vienen del lenguaje. Recordemos que en la religión católica nos dijeron primero fue el verbo, es decir, primero fue la palabra y después todo lo demás vino por añadidura. Esto es algo muy importante recordar, que primero somos logos y después somos acción, somos presencia. Y muchas veces para definirnos, pues no tenemos los elementos suficientes porque no leemos, no nos convidamos de la mente maravillosa de otras personas que nos los dejan a través de las novelas, de la crónica, de ahora hasta los audiolibros, pues la gente que ya no puede leer porque a veces tiene problemas de vista, están los audiolibros y también está el sistema braille para las personas que no tienen la posibilidad de usar sus ojos. Hay un sistema braille que yo creo que todos deberíamos de aprender porque ya a determinada edad nos va a hacer falta. Y si no queremos leer porque luego decimos, ay, es que me canso mucho de leer, pues el sistema braille porque es con nuestros dedos. Y creo que esto nos seguiría llevando por muchos mares de letras que finalmente definen al ser humano. Así es que yo les agradezco enormemente este enorme paseo que nos dieron por todos estos géneros literarios, todos maravillosos. Todo aquel que dice, bueno, es que yo nada más leo novela, pero nunca he leído drama, o nunca he leído poesía, o no lee libros científicos, pues se ha quedado
como decimos, a la mitad del parque de recreación, ¿no? Es como si uno va a un parque de recreación y se queda en un solo juego. Deberíamos de probar todos los juegos que hay, es decir, todos los géneros literarios, porque a lo mejor en alguno de ellos descubrimos también esas piezas del rompecabezas que nos van haciendo falta en nuestra vida. Así es que, mis queridas maestras, un gusto, Connie, mi niña hermosa, espero que pronto nos regales el programa de los tablas nutrimentales para nuestros emprendedores. Ya teníamos un compromiso, ojalá lo podamos hacer. Y a nuestro querido doctor Roque, como siempre, muchísimas gracias por compartir tanto de lo que ustedes han acumulado en su vida, que es una vida muy productiva, es una vida de mucha plenitud y sobre todo muy unida al corazón y a la mente del ser humano, que finalmente lo que nos hace precisamente ser humanos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima edición de la Biblioteca Científica del Ciudadano, no sin antes pedirle a nuestros invitados que nos den un mensaje final para cerrar esta edición. Muchas gracias, amigos emprendedores. Recuerden, si tienen alguna duda, búsquenos al 55 36 24 49 00. Si quieren saber dónde conseguir los libros de la biblioteca o si quieren una conferencia con estas personas maravillosas que ustedes ven todos los lunes, con mucho gusto yo creo que estarían abiertos a que estuvieran en sus universidades, en sus empresas, dando un poquito de luz a lo mucho que necesitamos para poder crecer en el área empresarial, en el área científica, en todos los aspectos de nuestra vida. Les dejo micrófonos y imagen para despedirnos, doctor Roque. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otra edición más de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Sí, adelante, Socorrito, para tu comentario final. Sí, cómo no. En primer lugar, felicitar a la doctora Yáñez este hermoso programa donde las personas que van a tener la satisfacción de poder asistir y verlos es un aprendizaje continuo, como dice la doctora Yáñez, de todos los lunes. Creo que es una escuela muy importante. Yo los felicito por esta biblioteca que están creando y más que nada que están dando a conocer a muchos personajes que en algunas ocasiones estamos olvidados, estamos arrinconados, principalmente las personas mayores. Precisamente yo la felicito, doctora, por esta invitación, lo mismo al doctor Roque Quintero, que tengo el gusto de conocerlo hace ya varios años, que he aprendido mucho de él en muchos aspectos administrativos, históricos, en fin, hemos trabajado muchos años en todo lo que es la cultura. Pero muy especialmente a su programa, doctora, y para mí fue un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Socorrito. Adelante, Connie. Pues, doctora Yáñez, un agradecimiento y también invitarlos a todos los emprendedores. Si quieres volar, lee. Si quieres viajar, lee. Si quieres sonreír, lee. Si quieres llorar, lee. Pero si quieres crecer espiritualmente, lee. Lee mucho, porque es lo que nos va a llevar a hacer, a ver y a vivir en otra sintonía. Les agradezco mucho su atención y que estén muy bien. Pues muchas gracias a nuestros invitados. La verdad es que cada lunes tenemos distinguidas personalidades que tienen que ver con la Biblioteca Científica del Ciudadano. Y nuestra biblioteca científica no es una biblioteca cuadrada, no es una biblioteca inquebrantable, sino que es una biblioteca abierta, es una biblioteca vinculante, una biblioteca que tiene que ver con la ciencia, pero que también tiene que ver con el humanismo, también tiene que ver con el ser humano, porque la ciencia tiene que ser así. Y esta parte de la biblioteca es la parte que a mí me gusta, donde platicamos de autores, donde platicamos de libros, donde platicamos de todo lo que a nuestros oyentes les interesa. Nuevamente el agradecimiento para la doctora por este foro y la invitación a todos los que nos escuchan para que participen, colaboren y de alguna manera, si tienen algún comentario, duda, cómo podemos mejorar el programa, se comuniquen al teléfono o a las redes sociales que tiene el Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad, que está como siempre creando nuevas formas de comunicación y creando nuevas que desgraciadamente no se puede hacer a través de políticas públicas, la podamos hacer nosotros precisamente los ciudadanos. Muchas gracias por su atención, doctora, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, muchas gracias. Y disfruten Morelos, está precioso. Así es que los que ya están pensando en el fin de semana, que apenas hoy es lunes, pero bueno, hay que planear el fin de semana, recuerden que darse una pasadita por Morelos, pero si no pueden ir, pásense por un libro, verán que va a ser la misma delicia. Gracias por todo, mucho éxito y muchas gracias a todos. Gracias por su amable compañía y sobre todo por compartir su sabiduría con nosotros. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego.